Saludos y bendiciones nuevamente por acá. Vamos a seguir avanzando sobre este tema hermoso como es la Cristología de alta crítica. Vamos al tema número 5, hora número 5 de clase, y estamos desarrollándonos en el tópico de concepción y nacimiento de Jesús. Entonces, decíamos que de la misma forma como Jesús no nació de un hombre, nosotros, espiritualmente hablando, tampoco nacimos de ningún hombre. ¿Por qué? Nosotros somos hijos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es un misterio que se produce en nosotros, un nacimiento nuevo, por una simiente que Dios puso en nosotros, sin la intervención de hombre alguno. Algo similar pasó en Jesús. La supuesta concepción en Jesús es un misterio y sigue formando parte de lo inexplicable que es la unión hipostática, ya que es el comienzo de ella, desde el momento que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y se dio la unión de lo divino con lo humano. Desde ese momento comenzó el misterio de la encarnación. Afirmar que el Espíritu Santo puso su espermatozoide en el óvulo de María es quebrantar todos los principios de la teología. Es un acto que biológicamente hablando no es posible. Solo la carne que mantiene órganos reproductivos puede producir gametos, ya que sea masculino o femenino. Científicamente hablando, en el caso del Espíritu Santo, esto no es posible. En lo sobrenatural, prefiero hacer silencio. Entonces, en la misma posición de todo lo que sucedió, para que tengamos al Mesías, al Cristo, al Theotokos, al Dios hombre, todo esto que hemos recorrido y hemos explicado sucedió en lo espiritual para usted, para su nuevo nacimiento. Amén. Entonces, si Jesús no tiene padre biológico, usted tampoco, hombre espiritual, tiene padre biológico. Porque usted en lo espiritual no nació biológico. Usted tiene padre biológico en lo biológico y madre biológica en lo biológico. Pero espiritual no hay. En lo espiritual hay uno solo. De paso, quien le convenció de pecado, de juicio y de justicia fue el Espíritu Santo, quien quitó de usted el pecado y colocó la justicia divina fue el Espíritu Santo, y no se adjudica su paternidad. Quien hizo la obra fue el Espíritu Santo y no se adjudica la paternidad. ¿A quién se la da? Al Padre. Ni siquiera a Jesús, porque Jesús es su hermano mayor. Amén. Y quien se sacrificó por usted en la cruz del Calvario, quien derramó su sangre, quien se humilló para que usted tenga la vida que ahora tiene, tampoco se adjudica su paternidad. No sé cómo hombre alguno y con qué ovarios, si se diría ovario, ¿no? O con qué acción un hombre se adjudica a él. No entiendo, eso yo no lo entiendo. Que me corrijan por el video, por allá, por escrito, por el teléfono, me pueden llamar. Y los que quieran saberlo, pues se les da el número de teléfono también. Ahora, de la misma forma que desde el punto de vista humano no tiene sentido estos procesos y no están como muy claros, pero los aceptamos por fe, lo mismo sucede para nuestra vida espiritual. Amén. 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 Cuando el ángel le habla a María sobre su embarazo, María le hace una pregunta que el ángel no respondió.
en detalle. María preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La mujer estaba clara que para que hubiese un embarazo tenía que haber varón. Conocía el asunto. Era virgen, era señorita, pero no era estúpida. Estaba clara. Ajá. Ya tenía fe. Ajá. La respuesta del ángel no detalla el milagro del embarazo, sino el agente que lo va a producir. El cómo se dé no es lo que importa, sino quién lo va a hacer. En este asunto, como maestro, prefiero tomar la posición del ángel Gabriel, no entrar en detalle. Alguien trató de explicar la concepción de Jesús partiendo del principio de la partenogénesis, que indica la posibilidad de que se dé el comienzo de un nuevo ser por división de células femeninas sin la unión de los gametos masculinos. Esto es imposible que se haya dado en el caso de Jesús, ya que esto es un proceso que solo se da en plantas y animales, pero solo en algunas especies. Tomar el principio de la partenogénesis para hacer referencia a la concepción de Jesús es una locura y queda descartado por todos los medios. El cómo se dio la concepción de Jesús, en un supuesto que la haya habido, es un misterio que nadie hasta ahora ha podido descifrar. Es un asunto donde las escrituras nos han dado una revelación detallada. Por ende, no hay iluminación precisa y concisa relacionada al tema. El nacimiento, según Lucas 2, 4 y 7 y 4, 16, Jesús nació en Belén, ciudad que estaba en Judea, perteneciente a lo que hoy se denomina como Palestina, ¿sí? Pero se crió en Nazaret, perteneciente a Galilea. Lucas 2, 4 y 7. Lo que hoy que se conoce como Palestina es lo que antiguamente en la versión bíblica o en el del Antiguo Testamento es Canaán. Es decir, la tierra realmente es Canaán. Actualmente se le llama Palestina. Eso tiene un porqué. Su niñez y lo concerniente a ella. Los ritos en su niñez. Todo niño judío pasaba por dos ritos: la circuncisión y la redención. La circuncisión consistía en hacer una incisión en el prepucio del órgano genital del varón, miembro viril, y por lo general esto se hacía en el 8º día después del nacimiento. La circuncisión significa la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Significa que el niño estaba siendo introducido en la comunidad del pacto. El Señor dijo a Abraham, nótese que esto viene de atrás, de Abraham, no de Moisés, la ley, no, viene de atrás. Y de edad de 8 días de nacido será circuncidado todo varón de entre vosotros, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Es decir, tuvo un comienzo y de ahí en adelante se debía ser permanente. Génesis 17, 12 y 13. Esta práctica se observaba con mucho cuidado, y quien no se sometía a ella era considerado un pagano y se hacía reo de muerte. Josué
5, 4 y 9. En el caso de Jesús, tuvo que cumplir con esta ordenanza para cumplir toda justicia y ser hallado hijo del pacto, Lucas 2, 21. E incluso, no sé si recuerdan, cuando Moisés venía de regreso, luego de haber estado 40 años con su suegro Jetro, los hijos de él no les había cortado el prepucio. Y dice el texto por allá que Dios en un pase del camino salió para matarlo. Cortarlo del pueblo. Y su esposa, entendida, salió corriendo y circuncidó a los muchachos. Es decir, la mujer lo salvó. Gloria a Dios por las mujeres que salvan a los hombres, ¿verdad? Esa. La mujer lo salvó. Ahora, redención de Jesús como primogénito. Vamos a ver si hubo redención. Hubo la insertación al pacto, sí la hubo. Según la ley, por ordenanza de Dios, todo primogénito era propiedad de Dios, tanto de animales como el del hombre. Era necesario que la familia redimiera, es decir, comprara a Dios el hijo primogénito, cuyo precio era 5 siclos de plata, que se daban a los sacerdotes, teniendo el niño un mes de nacido, es decir, 30 días. Veamos seguidamente lo que registran las escrituras. Es decir, la circuncisión al 8º día. No estaba la madre, o lo hacían en la casa. Si lo hacían en la casa, pues estaba la madre, pero ella estaba en cuarentena. En este caso, la compra del niño o la redención, si era en el templo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecieran a Jehová, así de hombre como de animal, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir al primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, más el primogénito de vaca y el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, es decir, se quedan en el templo. Número 18, 15 y 17. Ahora, los primogénitos que tenían que ser redimidos o rescatados eran los que no debían de quedar allá para ser sacrificados. Pero todos los que no eran redimidos o comprados, entonces tenían que ser sacrificados ya después de que crecieran, después de que tuvieran su tamaño ideal para tal función. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel. De paso, son los machos nada más. Es decir, cuando la vaca daba luz hembra, la oveja daba hembra, la mujer daba hembra, no existe primogénita, solamente primogénito. Así lo estableció Dios, pues. Así de los hombres como de los animales. Mío es. Nótese que Dios está diciendo que todos los primogénitos son de él. Éxodo 13, 2. Reitero, todo primogénito por ley era prioridad de Jehová y debería ser sacrificado y presentado a Dios en holocausto. El término holocausto es olor del todo quemado. Pero esto tenía sus excepciones. Había 2 de estos primogénitos, que deberían ser redimidos por diversas razones. El primogénito de animal inmundo, por ser inmundo, no se podía presentar a Dios en holocausto. Por tanto, deberían ser redimidos para que dejaran de ser propiedad de Dios y pasaran a ser propiedad de la familia. Y de esta forma
quedará establecida por su cumplimiento la ley. El segundo caso se daba con los primogénitos del hombre, por la razón de que Dios no es pagano que acepta sacrificio de niños, semejante a Moloc. Levítico 18:21 y 20:2-5. El sacrificio de niños era condenado y era una abominación para Jehová. Es la causa por la cual el primogénito del hombre era redimido para que se cumpliera la ley. El niño primogénito o era sacrificado a Jehová en holocausto o era redimido. En relación a esta redacción que hace Lucas por orden de Jehová, el padre del niño, no la madre, se presentaba ante el gran sumo sacerdote y le entregaba al niño como propiedad de Dios. Luego el padre tomaba 5 siclos de plata y se los entregaba al sacerdote en señal de redención. Bajo este ritual, el niño pasa a ser propiedad de la familia por haber sido comprado por precio de plata. La Biblia no presenta en ninguna parte que Jesús en su niñez haya pasado por este ritual, el de redención. Esto se debe a que si Jesús hubiera sido redimido y comprado, hubiera dejado de ser propiedad de Dios y por consiguiente no podría ser presentado a Dios en holocausto, olor del todo quemado. En el caso de Jesús se cumplió la ley a perfección, porque en vez de ser redimido fue sacrificado en ofrenda a Jehová. El único primogénito del hombre en la historia de la humanidad que fue sacrificado a Dios en holocausto fue Jesús, su propio hijo. El relato que presenta Lucas en el capítulo 2, versos 22 y 24, es el cumplimiento de Levíticos 12, 6 y 8, donde la mujer, después de haber cumplido los 40 días de su purificación, en caso de que sea un niño, y si es niña son 80 días, traerá un cordero de 1 año. En el caso de ser la familia de escasos recursos, traería 2 tortolas o 2 palominos. Todo esto se hacía por causa de la mujer, mas no por causa del niño. No se sabe por qué Lucas utiliza el plural en su relato cuando trata de la redención de la mujer. Dicho rito se le llamaba expiación, es decir, cubrir, tapar, y no redención. En el acto de la expiación se daba en la mujer después de 40 días. La circuncisión se daba en el niño en el 8º día y la redención del primogénito se daba a los 30 días. El nacimiento, eso está en número 18, 16. Por lo que da a entender que la madre no participaba en dicha ceremonia. La expiación y la redención no se daban el mismo día. No era obligado que María llevara al niño el día de la expiación. Todo se dio por causalidad de Dios para que se cumpliese una palabra que él le había dado a Simeón en relación al ser testigo con sus propios ojos de la presencia del niño Dios. Lucas 2, 25 y 29. Es cierto que Lucas presenta un posible acto de redención en el cual no se llevó a cabo, ya que no está plenamente registrado
ni siquiera se hace mención de los 5 ciclos de plata como ofrenda para la redención. Para entender mejor este tópico, vamos a estudiar a Cristo como Redentor y el acto de la redención. Muy importante lo que viene ahora. Redentor era el pariente más cercano que tenía la responsabilidad de comprar nuevamente la heredad que había sido enajenada, traspasada de la línea familiar a la que realmente pertenecía. Jesús, como el postrer Adán, cumple y ocupa el lugar del pariente más cercano, convirtiéndose así en nuestro Redentor, restituyéndonos al linaje que perdimos en Adán. La redención, como lustros, era común en el término del Antiguo Testamento y se aplica a cualquier cosa que liberara a un hombre de una aflicción o deuda propia, pero era específicamente significativa en las ceremonias que se hacían como acto de redención del primogénito, cuyo origen se remonta a la salvación de los primogénitos en la noche de la Pascua, cuando Dios le dice a Moisés que mataran un cordero y que la sangre de ese animal la colocaran en el dintel de la casa, y que el ángel de la muerte iba a caminar por las calles de esa población, y donde quiera que hubiese la sangre y estuviese la gente comiéndose el animal, nadie se iba a morir. Pero donde no estuviera la sangre en la puerta, y por supuesto nadie estuviera cumpliendo la Pascua, comiendo, todos vestidos, listos para salir, el primogénito de toda familia y de todos los animales se moría en esa noche. Y ustedes conocen la historia. En cuanto a la redención de los primogénitos, estos eran entregados al sumo sacerdote como propiedad de Dios para ser sacrificado, pero como Dios no acepta sacrificios humanos como lo hacía Moloc, debería el padre del niño comprarlo como acto de redención por 5 ciclos de plata, como lo que el primogénito pasaba a ser propiedad de su padre. Éxodos 13, 13 y 15, Levíticos 27, 27 y números 18, 15 y 16. Se debe descartar que Jesús, para poder ser un redentor, no debía ser redimido por 2 cosas. En primer lugar, no hay propiedad en uno que ha sido redimido o comprado para redimir a otro, ya que él en lo personal necesitó de un acto de redención. En segundo lugar, si Jesús era propiedad, si Jesús era redimido por su padre, en este caso José, que es su padre o fue su padrastro, dejaría de ser propiedad de Dios, y por consiguiente Dios no podía ni presentarlo ni aceptarlo como ofrenda en sacrificio. ¿Por qué razón? Porque Dios tenía que presentar algo que fuera de él, no de otro. ¿Sí? El sacrificio tenía que ser de Dios mismo para Dios mismo, no de los hijos de otro para alcanzar el beneficio a favor de él mismo, porque en este caso el beneficio es doble. El beneficio es para nosotros, amén, pero para Dios también. Entiéndase por redención en lo concerniente a Dios el acto de entregar a su único hijo como precio o paga por una humanidad que estaba secuestrada por el mal y esclavizada en el pecado, y que por sus propios medios no podía escapar de dicha situación. Romanos 3:24, Gálatas 3:13, Efesios 1:7, Tito 2:14, Hebreos 9:12 y Jeremías 2:22, que dice:
aunque te laves con lejía, ¿sí?, y amontones jabón sobre la mancha de tu pecado, no podrá ser quitado. ¿En qué consiste el acto de redención? Cumplido en Jesús. Dentro del plan de justificación se dieron 3 incidentes para que el hombre fuese justificado. Para que el hombre fuese justificado, obtuviese la justicia y pasara a ser justo. Por ahora estudiaremos la redención. Muy importante lo que viene para usted poder evangelizar a otros y a otras. Redención, de donde se deriva el término redimir. En el griego existen varios términos para describir la redención, de los cuales vamos a estudiar 4, que son los más esenciales, que son agorazo, exagorazo, lutros y apolutros. Préstele a esto, que si usted se le ilumina esto, si usted estudia esto y se aprende esto, usted va a ser muy bueno para evangelizar. Pero si usted no aprende esto, no se le ilumina esto, no entiende esto, usted seguirá llevando un evangelio de condenación y de desgracia hacia los demás. Y ese no es las buenas nuevas de los que anuncian paz. Es decir, hay un texto en la Biblia que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian paz, no de los que anuncian juicio, ira de Dios y cuantas cosas más por ahí. Eso no tiene nada que ver con eso. Los que andan anunciando ira, fuego de Dios, candela del cielo, desastres volcánicos, salida de los ríos, terremotos y cuantas cosas más, no saben quiénes son ni a qué Dios les sirven tampoco. Jesús, andando con un grupo de ellos un día, pasaba por una ciudad y como no la quisieron recibir, no querían escuchar a Jesús, los muchachos estos, entre ellos el llamado apóstol del amor, Juan, dijo: maestro, oramos para que descienda fuego del cielo y los queme. ¿Qué le dijo Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Eso está pasando con un poco de predicadores. No saben de qué espíritu soy. Y luego arremangó Jesús y dijo: yo no he venido a perder las almas, yo he venido a salvarlas. No sé cuál es el evangelio de ustedes que predican de esa forma, si vienen a salvar las almas o a perderlas, no sé. No sé a qué Jesús le sirve, pero al de la Biblia no. Al del que estamos hablando aquí de cristología, tampoco. Usted no sabe qué es redención, remisión, ni propiciación. Debe estudiarlo para que usted se anote entre los que anuncian el evangelio de la paz, las buenas nuevas, y deje de estar predicando terror y terrorismo, y deje de ser un ministro que en vez de llevar gracia se porta como una desgracia y que da pena ajena, porque no es el mensaje que Jesús dejó, pero es el que usted decidió enseñar. De repente otro se lo enseñó, pero usted no ha decidido estudiar, no se ha detenido a ver hasta dónde es verdad lo que a usted le dijeron y lo que está diciendo. Entonces es necesario que dejemos de comer Biblia como los pichones de pájaro, con la boca abierta y los ojos cerrados. No se le olvide que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Usted también, que me está viendo y me está oyendo. Y usted va a dar cuenta por lo suyo, no por lo que otro le enseñó. El otro que le enseñó torcidamente, lo que usted está enseñando torcidamente, va a dar cuenta por él, no por usted. Entonces, abra los ojos, compañeros. Hay tiempo de cambiar. Ahora, seguimos acá. Agorazo significa el acto de comprar, pero no se trata de una simple compra. Es comprar con mucho valor, lo que para otros está totalmente desvalorizado. Es cuando se paga un alto precio por lo que aparentemente no tiene valor. Primera
a Corintios 6:20, 7:23 y Apocalipsis 5:9. Eso es comprar con un alto precio lo que para otros no tiene precio. Eso es tratar con sumo cuidado y mucho esfuerzo lo que para otros no merece cuidado ni esfuerzo, y fácilmente los desgraciamos la vida, los mandamos al infierno, los mandamos a esta paila, a la otra y a la otra, como si eso fuera tan fácil y tú tuvieras el derecho y la oportunidad de hacerlo. Y eso me dice a mí que tú no eres un ministro de gracia. Saca la cuenta entonces que eres. Exagoraxo es la forma intensiva de agoraxo. Es el acto de comprar un esclavo con vista de otorgarle la libertad. Es el contraste de comprar para esclavizar. Gálatas 3:13 y 4:5. Este término en su etimología caracteriza la diferencia que hay entre un siervo y un esclavo. El esclavo era sometido a servidumbre. El siervo prestaba su servicio en forma voluntaria, en agradecimiento después de ser comprado. El acto de exagoraxo era un acto de redención para comprar el esclavo y librarlo de su esclavitud. Si el esclavo, una vez siendo libre, quiere servir voluntariamente a quien lo compró, pasaría a ser un siervo, no un esclavo más. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, oído, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Aleluya. Siervos de la justicia y del amor del nuevo mandamiento. Eso está en Romanos 6, 7 y 18. El término esclavo del griego es doulo, que originalmente en su etimología es el término más inferior en la escuela de la servidumbre, donde se caracteriza aquel que es sometido a servir. Este término con el tiempo perdió sus propiedades en el uso hasta el punto que los apóstoles en sus escritos lo usaron intercambiablemente para hacer referencia tanto al esclavo como al siervo, pero en su origen no era así. Lutros, que indica pagar un precio por un rescate, es el acto de pagar un secuestro. Tito 2:14 y Primera de Pedro 1:18. Para tener mayor comprensión y precisión acerca de los términos referidos a redención en sus diferentes aplicaciones, debemos analizar lo que es un redentor. Apolutrosis, puesto que el creyente es el sujeto de la gracia redentora de Dios, su redención consiste en mucho más que la liberación de la condenación. Este tipo de redención es la forma intensiva de lutros. Este término encierra la redención del hombre en forma integral, es decir, espíritu, alma y cuerpo, en toda su totalidad. Eso es apolutrosis, la redención en forma integral, asegurando nuestra liberación. Hebreos 9, 11 y 12 nos garantiza la absolución absoluta
y definitiva del estado de pecado que nos condenaba, que estaba erradicado en el espíritu. Esto indica que nada de lo que el creyente haga puede menguar ni aumentar la justicia divina que se dio por causa de la por gracia, y la obtuvimos por fe. Ahora mira esto. Yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué puedes hacer tú, que están aquí y los que me oyen? ¿Qué puedes hacer para que Dios te ame más? Uno me va a decir, pórtame bien. ¿Qué puedes hacer para que Dios te ame más? ¿Y qué puedes hacer para que te ame menos? Es decir, el amor de Dios, que no es filí ni es eros, porque no lo practica. No crece más del tamaño que tiene, ni puede menguar. Porque el amor de Dios es igual a Dios. Por tanto, no puedes hacer nada para que Dios te ame más, ni puedes hacer nada para que te ame menos. Hagas lo que hagas, Dios te ama igual. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Que si yo arranco y me voy a pecar y echar broma por ahí y a cometer todo tipo de faltas, Dios me va a seguir amando. Igualito, Dios te va a seguir amando. El que va a tener problemas con andar pecando eres tú, por estúpido. Porque no te estoy diciendo que te vayas a pecar, te estoy diciendo que como ser responsable, hijo de Dios, tienes que comportarte como hijo de Dios, porque en Dios no están esos pensamientos están en ti, delincuente, que me estás viendo y me estás oyendo. Con el perdón de los delincuentes. Porque esto pasa por la mente de algunos. Entonces, por esta razón, muchos que conocen esta verdad se abstienen de decirla, porque parece que aquí se está dando patente de corso, como se dice por ahí. Ok, una vez que nos salvamos, vamos a desgraciar la carrera, el resto de la vida. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Ya lo que Dios hizo está hecho, está completo. Lo que debemos es agradecer y mantener. Y una manera de agradecer es mantenernos en santidad. Amén. Es caminar en el propósito de Dios. Es hacer para lo que fuimos llamados y transmitirle esto a otros y a otras en gratitud, en agradecimiento. Es decir, que disfrutemos el evangelio, porque para eso se nos fue dado. Amén. No para que andemos por ahí de vagos, pervirtiendo nuestra mente y mostrando lo que no es, como si fuera. No. La gracia de Dios, tan grande, que no lo cambia nadie. Está establecido en su palabra. Por esa razón, te insto a que estudie que es redención, ¿sí? Que es redención bajo los términos agoraxo, hexagoraxo, ¿sí? Lutros y apolutros. Es decir, redención bajo todos estos términos me dice que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, que no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame menos, pero que si yo, entendido, me nutro de estos conocimientos y los vivo, voy a disfrutar el evangelio. Y como predicador voy a ser un ministro de gracia y no un desgraciado como ministro. Amén. ¿Sí? Voy a ser un creyente de gracia y no un desgraciado como creyente. Voy a ser un hermano de gracia y no un desgraciado como hermano. Voy a ser un padre de gracia. ¿Sí? Esto es duro, pero es la verdad. Ahora, no nos garantiza, según nuestra disposición, la liberación de los hábitos y vicios de pecados que están erradicados en el alma. Es decir, todo esto nos garantiza, es decir, de parte de Dios, nos garantiza, según nuestra disposición, que aquí es donde está el detalle, el meollo del asunto, no es que nos garantiza sin nuestra disposición, ¿no? Nos garantiza, ¿sí?
con nuestra disposición la liberación de los hábitos y vicios de pecado que están erradicados en el alma sucia y cochina que nosotros teníamos en el mundo. Y una vez que llegamos a Cristo, entonces está garantizada la erradicación, la liberación total de los pecados sociales y morales, siempre y cuando nosotros pongamos disposición. Si nosotros no ponemos disposición, compañero, ¿qué puede hacer? El que todo lo puede hacer. Nada. ¿Por qué razón? Porque Él es todo un caballero. Y Él nos dio libre albedrío. Y ese libre albedrío sigue estando en nosotros. Aunque muchos lo nieguen, aunque muchos no lo quieran aceptar que es así, pero como nosotros no dependemos ni nos guiamos por los muchos, pues sencillamente que crean ellos lo que crean, nosotros creemos lo que está escrito. Amén. Nos garantiza la liberación del estado de humillación en la que se encuentran nuestros cuerpos mortales por la resurrección y transformación en su vida, en su venida. Esto es Efesios 4:30. Es decir, lo que Cristo ya nos dio, lo que Cristo ya hizo y compró a favor de nosotros, espiritualmente, reitero, lo tenemos todo. No nos falta absolutamente nada. Y esa acción de Cristo nos garantiza poder recibir la libertad total y completa de nuestra alma, pero también tener la libertad total y completa de las maldiciones generacionales, enfermedades que pudiesen estar en nuestro cuerpo una vez que llegamos a Cristo Jesús. Porque cuando no estábamos en Cristo Jesús estábamos bajo maldición, pero una vez que estamos en Cristo Jesús estamos bajo bendición integral. Bajo bendición integral. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Entonces, ese espíritu, esa alma y ese cuerpo que han sido bendecidos por el sacrificio de Jesús, también necesitamos tenerlos en santidad. Amén. Ajá. Santidad. Ahora, cabe aclarar en relación a la redención del cuerpo que la transformación de los que están vivos cuando Cristo venga no depende del estado de santidad en la que el hombre se encuentre. Depende es de la adopción que Dios Padre hizo por gracia en su justificación. En esto está la fuerza de la redención bajo el término apolutrosis. Déjame rectificar o nuevamente recalcar esta parte. Cabe aclarar que la relación a la redención del cuerpo, que la transformación de los que estén vivos cuando Cristo venga no depende del estado de santidad, o en este caso la condición en la que el hombre se encuentre, depende de la adopción que Dios Padre hizo por gracia en su justificación. En esto está la fuerza de la redención bajo el término agorazo. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Ok, que tenemos hombres y tenemos mujeres que para el momento de la venida de Jesús hasta las nubes del aire van a andar en condición de pecado. Y ese hombre y esa mujer que está en condición de pecado, vino Cristo. Pregunto, ¿se quedó? Si era iglesia, no se quedó. Pero si era un arrimado a la iglesia, ¿se quedó? ¿Por qué se quedó? ¿Porque estaba en pecado, pastor? No, porque no era iglesia. Porque no había sido adoptado. No había sido adoptado. Había nacido. No aprovechó redención, remisión y propiciación. Se arrimó, se metió en la iglesia. El hecho de que te metas en la iglesia no te hace ser iglesia, como el hecho de que te metas en un garaje no te hace ser carro.
¿Sí? ¿Tú te metes en el agua y te haces pescado? No. ¿Te haces pez? No, tampoco. Es una naturaleza adquirida. El pez es pez porque esa es su naturaleza. El carro es carro porque le hicieron hacer esa naturaleza. Y nosotros somos cristianos porque hemos recibido esa naturaleza del Espíritu Santo. Amén. Al haber oído la palabra y aceptado la palabra. Amén. Amén. Nos vemos en nuestra próxima clase.